El territorio guyanés, en disputa desde hace más de 100 años con Caracas, ha vuelto a estar en el foco desde el descubrimiento de importantes reservas de petróleo en 2015. Ahora sí, vamos a recuperar los derechos de Venezuela, históricos de la Guayana Esequiba. Ahora sí vamos a hacer justicia, ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en unión nacional. Bueno, bienvenidos a esta edición especial de El Internacional Podcast. Hoy vamos a ir con un episodio hablando del Esequibo, una región entre Venezuela y Guyana que se encuentra en disputa. El Esequibo es particularmente una región de América Latina de 159.000 kilómetros cuadrados donde viven alrededor de 800.000 personas, que abarca desde el río Esequibo en Guyana hasta el monte Roraima en Venezuela. Hasta acá todo bien, es una zona del norte de América Latina. Sin embargo, la soberanía de esta región es reclamada históricamente entre Venezuela y Guyana, y una guerra fue una de las posibilidades que se barajó para resolver esta situación. La disputa entre ambas naciones por esta región data de la época colonial. Cuando Guyana pertenecía a España, le adjudicaban el reconocimiento del Esequibo a Venezuela. Sin embargo, este panorama cambió cuando la Guyana pasó a pertenecer al Imperio Británico. En el siglo XIX, Venezuela y el Imperio estaban delimitando las fronteras hasta que el descubrimiento de oro complicó la situación. Como consecuencia, el acuerdo fue llevado a un tribunal internacional en Estados Unidos que organizó la delimitación de la frontera con 2 jueces británicos, 2 jueces estadounidenses y un juez ruso que fallaron en favor de la colonia. Venezuela desconoce el veredicto de este tribunal y sigue reclamando el Esequibo como propio hasta el día de hoy. Ya en 1962, Venezuela reclamó por pedido de Estados Unidos como propio el territorio que se encuentra del oeste del río Esequibo, todo lo que es del río Esequibo hasta el monte Roraima, en pos de evitar una posible insurrección comunista en Guyana. Tengamos en cuenta que por 1959 estalla la Revolución Cubana y Washington temía que en la Guyana estalle también y haya una nueva nación socialista en América. Desde 1966, ambos países aceptaron mediar la situación. Pero entre 2014 y 2015 Guyana pidió, en parte por el fallecimiento del último mediador y el descubrimiento de petróleo en el Esequibo, que sea la ONU quien se haga cargo de este caso. La analista internacional Paula Zaragoza nos explicó. En enero de 2018, luego de recurrir al mecanismo de buenos oficiantes por casi 30 años y no tener resultados concretos, y de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decide cesar con la aplicación de esta figura al buen oficiante como medio de resolución de controversias principal. En tal sentido, y en uso de las facultades conferidas de elegir un medio de solución pacífica entre los contemplados en el artículo 33 de la Carta de la ONU, decidió que la controversia sea sometida por los países a la CIJ. Y es así como llega el caso a la Corte Internacional de Justicia. Ahora salió Venezuela a decir esto es de nosotros, para adelante con el Esequibo. Ya en octubre de 2023 el gobierno venezolano convocó a un referéndum sobre qué hacer con el Esequibo, en el que ganó por el 95% de los votos anexarla mediante una ley orgánica para la defensa de la Guyana Esequiba, que establecía la creación del estado número 24 en Venezuela, que sería el Esequibo, multas a quienes difundan distintos mapas sin la región del Esequibo como venezolano y la inhabilitación de optar a cargos públicos a quienes adopten conductas que respalden la posición de la República Cooperativa de Guyana y a distintas empresas multinacionales. Estas acciones fueron denunciadas por la Guyana, que alegó una violación del derecho internacional al querer anexar estos 2/3 del territorio guyanés que representa el Esequibo en el país. Estas tensiones generadas entre Caracas y Georgetown llevaron a que las tropas venezolanas se movilicen hasta el Esequibo
y mientras que Guyana respondió con distintas operaciones militares en conjunto al Comando Sur de Estados Unidos y puso a sus Fuerzas Armadas en alerta. Ese 95% de aceptación en el referéndum venezolano fue cuestionado por parte de la oposición al gobierno de Maduro, a lo que me genera la siguiente pregunta. ¿Hay un consenso en Venezuela con respecto al Esequibo? Para profundizar esta pregunta, el analista internacional Marco Salgado nos respondió. Es difícil encontrar posturas comunes, por lo menos con toda la oposición. Hay que decir que la oposición venezolana no es solamente María Corina Machado, Edmundo González ahora como candidato, no es solamente la Mesa de la Unidad Democrática. La oposición venezolana es bastante más amplia, incluye a sectores que tienen representación parlamentaria. Tengamos en cuenta que hay 9 candidatos de oposición. Es decir, si tomamos a la oposición como un fenómeno más complejo, sí podemos decir que hay una parte de la oposición, especialmente la que tiene representación parlamentaria, que coincide con el gobierno venezolano de que el tema de la Guayana Esequiba es un tema de Estado que tiene que tratarse por encima de las diferencias políticas. Con el sector de María Corina Machado, Edmundo González, la Mesa de la Unidad Democrática, siempre la relación es más compleja, aunque ellos de cualquier manera sostienen que que es justo el reclamo de soberanía de Venezuela sobre ese territorio. A pesar de esto, hay que contextualizar la situación en Venezuela. Este 2024 habrá elecciones generales donde el actual presidente socialista Nicolás Maduro se enfrenta a una oposición unida que va desde el centro hasta la derecha y que busca terminar con los mandatos chavistas. Por eso mismo es probable que Maduro haya hecho todo este referéndum y movilización de tropas para atraer un voto nacionalista. El tema del Esequibo no se ha convertido en un tema de campaña. Recordemos que se realizó esa consulta popular en diciembre del año pasado. Allí quedó claro durante la consulta y antes también durante la campaña hacia esa consulta que los venezolanos entienden esto que decíamos, ¿no? Que por derecho pleno ese territorio Esequibo es de Venezuela, así lo estudian los niños en las escuelas. Es algo que si lo vemos en Argentina sería de alguna manera similar, aunque no es exactamente lo mismo al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, y digamos es algo que está instalado en la sociedad venezolana, que el Esequibo es venezolano. El territorio guyanés, en disputa desde hace más de 100 años con Caracas, ha vuelto a estar en el foco desde el descubrimiento de importantes reservas de petróleo en 2015. Bueno, a todo esto, ¿por qué es tan importante esta zona en que dos países podrían entrar en guerra por él? La región del Esequibo es rica en petróleo, minerales, agua natural, biodiversidad, bono de carbono, pesca y turismo. Con respecto al petróleo, Guyana exportó 338.000 barriles por día en el primer trimestre del año 2023, mientras que también el mismo gobierno guyanés planea producir 1.200.000 barriles por día para 2027, número mucho mayor a los 750.000 barriles diarios que produce Venezuela. Además, esta zona tiene una red muy grande de ríos. 6 ríos de agua dulce atraviesan todo el Esequibo. Quien se encuentra detrás de la extracción de petróleo en el Esequibo y financia también al gobierno guyanés es la multinacional ExxonMobil. A lo que despierta mi siguiente pregunta: ¿hay un lobby por parte de ExxonMobil con el Esequibo? El inicio de actividades de exploración de recursos hidrocarburíferos a partir del año 2015 en el Esequibo por parte de ExxonMobil constituyó, a mi entender, un punto de inflexión en la relación bilateral entre Guyana y Venezuela en torno a esta cuestión, produciéndose una reactivación de las tensiones entre esos países. En efecto, con la entrada en escena de un actor no estatal como ExxonMobil y la conducción de exploraciones en búsqueda de un recurso natural como el petróleo, se desataron una multiplicidad de conflictos bilaterales, los cuales incluyeron desde pronunciamientos formales, acciones concretas, retiro de embajadores, finalización de acuerdos comerciales, cancelación de rutas aéreas y despliegues militares en la zona de la controversia.
ExxonMobil se convierte en un actor relevante en tanto que de los 3 bloques offshore en los que opera en Guyana, el bloque Stabroek forma parte del Esequibo y por tanto de la zona de reclamación, y es en el cual se efectuaron los descubrimientos petrolíferos con mayor potencial. Desde su primer hallazgo en 2015, ExxonMobil ha realizado más de 30 descubrimientos, lo cual ubicaría a Guyana en una posición altamente competitiva en cuanto a países con reservas de petróleo en América Latina y el Caribe. El rol de ExxonMobil es central, hay un lobby muy concreto. ExxonMobil es la que paga a los abogados que son representaciones muy caras de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, y hay un lobby de ExxonMobil también hacia la población de Guyana. El deporte nacional, para que se dé una idea, en Guyana es el cricket. Y el ExxonMobil recuperó el deporte, lo comenzó a transmitir por televisión, sponsorea a los equipos más importantes. Es decir, para que se dé una idea, que está muy presente la ExxonMobil también en la vida cotidiana de los guyaneses. Y también hay un lobby muy concreto, porque evidentemente lo que la ExxonMobil pretende es que se avance hacia una delimitación limítrofe a expensas de una resolución de la Corte Internacional de Justicia que termine asegurándole la inversión que es muy grande para unos pozos petroleros que son, insisto, muy importantes. Son yacimientos que ya está comprobado, lo que se sabe es que son muy importantes, y además es petróleo liviano. ¿Qué quiere decir petróleo liviano? Que es un petróleo que necesita poco procesamiento, poco trabajo para convertirlo en pocos insumos, para convertirlo en gasolinas. Aún así, es ExxonMobil quien tiene las licitaciones para extraer petróleo del Esequibo por parte de Guyana, y en febrero de este año anunciaron 2 perforaciones en las costas de esta región para comenzar a extraer petróleo. A su vez, Caracas respondió dándole mismas licitaciones y permisos a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal petrolífera del país, para que comiencen a buscar en el Esequibo distintos posibles pozos petrolíferos. Ya sabemos la historia entre ambas naciones, ya sabemos las disputas históricas que tienen ambos y el rol de ExxonMobil. Pero, ¿y el rol de Estados Unidos cuál es? Estados Unidos ha tenido diferentes roles a lo largo de todo este proceso, por lo que me gustaría detenerme un poco sobre este tema y mencionar 2 de ellos. En primer lugar, Estados Unidos se involucra en lo que termina siendo la presentación de la cuestión de la delimitación fronteriza ante un tribunal arbitral, que concluye con la adopción del laudo arbitral de París. Segundo ejemplo que me gustaría traer para dar cuenta de los distintos roles de Estados Unidos en torno al Esequibo a lo largo de todo el proceso, se inscribe en el escenario internacional de bipolaridad y de conflicto este-oeste entre Estados Unidos y la Unión Soviética propio de la Guerra Fría. En la región, ello estuvo caracterizado por el monopolio estadounidense en definir tanto el enemigo como las amenazas y por tanto identificar los países que revestían dicha condición. Situación de la cual Guyana y el partido político de Chady Sheigan no estuvieron exentos. Ello se produjo especialmente entre los años 1953 y 1969, en coincidencia con los intentos de Estados Unidos de desestabilizar y derrocar a Sheigan por entender que él y su partido representaban una amenaza comunista. La guerra entre ambos países podría haber sido una consecuencia de esta lucha soberana que llevan históricamente Venezuela y Guyana. Sin embargo, no sería la más adecuada. Una guerra armada en América Latina no es común, por lo menos entre 2 países del continente. Pasó pocas veces desde que son naciones independientes. Y una crisis de tal magnitud dificultaría aún más una llegada a la paz entre Venezuela y Guyana. Por ahora, la vía diplomática está frenada o actúa muy lentamente mientras Venezuela sigue reclamando su parte del Esequibo y Guyana permite a una petrolera multinacional explotar los recursos de la región. Esto fue un episodio un poco especial del Internacional Podcast hablando del Esequibo. Si lo escuchaste en Spotify, dejale 5 estrellas que ayudas a que el algoritmo pueda recomendarlo, y si lo viste y te informaste con esto por YouTube, dale like y comentalo, que también haces que el algoritmo recomiende a más personas nuestra lucha contra la sobreinformación.